Muy buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a esta, la emisión 1356 de Jornada Extra. Vamos a tener varios reportes hoy, dos reportes sobre la violencia doméstica y sobre la violencia infantil también. Vamos a revisar lo que está pasando en el país en materia de delincuencia y violencia. Después vamos a tener también otros reportes sobre la migración caribeña hacia el cono sur, en este caso específico reportaje sobre los haitianos en Chile, pero hay también miles de dominicanos que han llegado a ese país en los últimos años, Argentina, Uruguay, a Brasil. En todo el cono sur, los de la isla de Santo Domingo han descubierto ese destino migratorio. También vamos a tener una breve incursión sobre lo que está pasando con la ley de partidos que llega al final esta semana. Para la comisión especial de la Cámara de Diputados se le acaba el tiempo. Y también el mes de julio terminará la legislatura para el 26 de julio, de manera que ese es otro de los temas que está pendiente en la sociedad dominicana. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche aquí en Jornada Extra. Cuando apenas faltan un par de jornadas para que venza el plazo de la Comisión Especial del Congreso para que firme un informe sobre la ley de partidos, la Junta Central Electoral ha intentado regular el proceso, lo que ha generado una serie de reacciones, tanto de respaldo como críticas desde la esfera del Partido de la Liberación Dominicana, virtualmente de manera exclusiva. Bueno, toda la opinión pública ha respaldado esa decisión de la Junta Central Electoral, que no solamente está fundada en el mandato de la Constitución, en los artículos 211 y 212, también está en la ley electoral vigente, que tiene esa facultad la Junta Central Electoral para establecer normativa sobre campañas electorales. Pero solamente los del partido oficial han criticado, los mismos que han bloqueado durante años la aprobación del proyecto de ley de partido, que entre sus previsiones tiene precisamente el establecimiento de periodos específicos de pre-campaña y de campaña electoral, incluso con sanciones previsibles. Pero no se aprueba la ley de partido y la Junta Central Electoral puso en vigencia una normativa. No se ha prohibido las reuniones, como dicen algunos, ni la libertad de expresión tampoco. Lo que se ha prohibido es el caravaneo, las marchas, la colocación... El uso de espacios públicos y la publicidad. En la publicidad, en los medios de comunicación y en los espacios públicos. Eso es lo que se ha prohibido hasta ahora. El expresidente Leonel Fernández fue quien tuvo una actitud más formal de enfrentamiento a la decisión de la Junta, publicando un comunicado en la que trata, bajo argumento legal, del punto de vista de que la decisión de la Junta Central Electoral violaba derechos fundamentales y argumentando que lo que no es sujeto de castigo tampoco es sujeto de regulación. Bueno, en el ámbito económico general, lo resaltante en la semana fue el comunicado del Banco Central de la República, que establece que la economía dominicana volvió a crecer sobre el 5% y pasó del 6.6 entre enero y mayo, impulsada por la construcción, por el comercio y por algunas otras actividades que incluyen la salud. El gasto en salud también dice que contribuyó a eso. Por supuesto, los déficits de la economía dominicana están más ocultos, no aparecen ahí. Por ejemplo, cómo creció el endeudamiento en este periodo o cómo creció el déficit en la balanza comercial en los últimos años, y lo documentaron esta semana tanto el economista Luis, ¿cuál? ¿Cómo se llama? Luis Reyes. Ajá. Pues, es el director Sí. de presupuesto. Sí. Pero Por lo menos el periódico Diario Libre hizo un análisis de la balanza comercial
donde dice no solo que el déficit de la balanza se mantiene, sino que es progresivo. En el caso de las exportaciones dominicanas, que rondan los 7.000 millones de pesos, son las mismas en la última década con ligeras variaciones. El eufemismo que se está utilizando en el caso de las exportaciones es decir que crecieron en el primer trimestre del año con relación al primer trimestre del año pasado. Bueno, pero las exportaciones dominicanas han estado estancadas cuando han crecido. El promedio de crecimiento es de 1% en los últimos años, según ha dado a conocer la dirección del Centro Dominicano de Exportaciones e Inversión de la República Dominicana. Y ha estado impulsada en gran medida el crecimiento por el oro, que ha representado un porcentaje muy elevado. Más del 80% del crecimiento que ha habido en las exportaciones dominicanas ha sido por el oro, y el oro es un producto de la tierra que se va agotando, y eso quiere decir que el país no avanza en la sustentación económica para el futuro. El déficit comercial es muy grande, el doble a las exportaciones, es decir, es 2 veces el nivel de las exportaciones. Es alrededor de 15.000 millones de pesos las importaciones y 7.000 millones de pesos las exportaciones. Exacto. Y por otro lado también los déficits con el vecindario, con América Central, el déficit es de más de 500 millones de dólares, el déficit comercial anual. El único país con los países de la región. De la región con el que se integraron en el DRCAFTA. Hay que decir que, de nuevo, el único país con el que República Dominicana tiene una balanza comercial favorable es Haití. Y hay que decir también que esta semana el petróleo subió a los niveles más altos de los últimos 4 años, llegó a venderse a 72,76, casi $73. Bajó ligeramente después al declinar la semana, pero quedó sobre $72. Y eso es una prueba más para la economía dominicana este año, porque en el presupuesto nacional se proyectó el petróleo a razón de 49, creo que fue 49 dólares. De manera que estamos con un 50% por encima, casi por encima. Aunque de en gran parte de lo que va del año el petróleo ha estado entre 57 y 60, de todas maneras es un 10% más de lo que se estableció en el presupuesto. Esta semana también se... Perdóneme, yo lo que quería citar ahorita no era Luis Reyes, sino a Luis Vargas. El economista. El economista que había hablado también. Que es parte de la dirección de presupuesto, pero no es el titular. No. En el caso de la encuesta, esta semana se dio a conocer la encuesta del Centro Económico del Cibao, que da a Luis Abinader por encima de una posible intención de voto a favor de Leonel Fernández y empatado con el presidente Danilo Medina. Una oleada de reacciones, Juan Bolívar, de parte de comentaristas y analistas que consideran que esta encuesta del Centro Económico del Cibao está lejos de la realidad. Bueno, todas las encuestas parecen lejos de la realidad, dependiendo de cómo le venga a cada sector. Pero lo que registra esta encuesta, un crecimiento de Luis Abinader, lo ha registrado todas las encuestas los últimos años y las últimas 2 Gallup, la del año pasado y la de este año, creo que fue en abril, que se publicó la última Gallup, y ahí también Luis Abinader aparecía mejor situado incluso que el presidente Danilo Medina, no solamente mejor situado que Leonel Fernández y que todos. De manera que no es tan novedoso que en la encuesta del Centro Económico del Cibao él aparezca bien situado. Ahora, ¿cuánto está situado? Un poco más, un poco menos, eso nadie lo puede discutir, pero sí tiene una tendencia al crecimiento. La Suprema Corte de Justicia ratificó en la tarde del jueves al juez Francisco Ortega Polanco para seguir con el caso de Brecht después de haber sido recusado por 3 de los imputados. La decisión de la Suprema Corte se emitió en las últimas horas del jueves. Había trascendido que se iba a producir esta ratificación y la Procuraduría General de la República había iniciado una ofensiva de prensa argumentando que la recusación del juez titular era un intento de los imputados de retardar el proceso. Bueno, dicen que ninguno de los jueces de la Suprema Corte quería echarse encima de eso, ni siquiera Francisco Ortega, pero el pobre Francisco Ortega, uno de los más jóvenes, ¿verdad? Es el más joven. El más joven a quien le ha caído esa pedrada, porque no hay duda de que es una carga muy pesada para cualquier juez
instruir, bueno, ya un proceso con sobre esa materia, con toda la atención que hay en el país de todos los lados, y con un expediente que tiene tantas debilidades como el que ha elaborado la Procuraduría General de la República. Hay que recordar que eran 14 los que imputaban al principio, después 8 de ellos quedaron liberados antes de formularse las acusaciones, y uno más se agregó y quedan 7 entonces imputados. De ellos hay, por lo menos hay 2 o 3 que los expedientes son verdaderamente pobres. Bueno, y sin novedad, la Cámara de Diputados validó el aumento de salario que se hicieron los miembros de la Cámara de Cuentas, sin novedades, porque la mayoría de los analistas, Juan Bolívar, consideran que eso es un favor por otro. Sí. La Cámara de Cuentas, que no tenía recursos para iniciar la investigación del caso Odebrecht, tuvo para aumentarse 70,000 pesos. 70,000 pesos, 7 veces el ingreso promedio del sector. 70,000 pesos cada uno. Cada uno. Bueno, pero además pasaron por encima de la ley. Yo no entiendo. De la ley y de su propia ordenanza. Pero de la ley de salario del sector público, que le establece un salario tope al presidente de la Cámara de Cuentas de 350,000 pesos. Establece salario tope a los directores de todos los organismos del Estado y a los ministros también. Y hay una distorsión, porque él ha pasado a ganar más de 400,000, ¿verdad? Sí, 410,000. Bueno, pero él pasó por encima de otros que en esa ley tienen un tope de 400,000, que son los presidentes de la Cámara Legislativa y otros. Bueno, pero para una Cámara de Cuentas que se fuma 70,000 pesos de cigarros en un mes, es probable que necesite 70,000. Bueno, lo cierto es que la Cámara de Diputados hizo un papel muy pobre. En cuanto a la ley de partido, esta semana no avanzó, no lograron ni siquiera reunirse, ya la comisión no se reúne. También parece haber quedado ya en el olvido o en el fracaso, aunque hay algunos que todavía acarician la posibilidad de resucitarlo, en la propuesta del presidente Danilo Medina, porque el Partido Revolucionario Moderno y los otros 10 partidos que están aliados luchando por reformas políticas electorales desde la experiencia de los comicios del 2016 y ya hace 2 años cumplidos, han ratificado que no van a aprobar la propuesta del presidente Danilo Medina, que cada partido tiene que usar su propio padrón para hacer elecciones primarias, que esa es la posición de ellos. Y eso deja en el aire la propuesta, aunque todavía hay segmentos dentro del propio Partido Revolucionario Moderno que acarician la idea de que se le abran las primarias abiertas, porque ellos entienden que eso es lo que les conviene. Decía la profesora Ibelice Prade Pérez que todo lo que le conviene a Danilo Medina no le conviene a ningún partido de oposición. Esta semana fue especialmente violenta en términos de delincuencia. En los últimos 5 días se han producido 3 asaltos con resultados millonarios, aunque por suerte sin ninguna persona lesionada, desde el fin de semana pasado, cuando fue asaltada una sucursal del Grupo Vimenca en Santiago de los Caballeros, y se llevaron 13 millones de pesos, entre pesos, dólares y euros. Un asalto a un vehículo de transporte de una empresa de bancas de apuestas y un asalto a la sucursal del Banco Popular en la Isabelita, todo eso, Juan Bolívar, en un lapso de 5 días. Pero entre los asaltos, igual que hubo uno hace un par de meses en el sur, a otro vehículo. En Asua también. En Asua, otro vehículo de transporte de y hubo un asalto a una sucursal bancaria en un centro comercial en la avenida Charles de Gaulle. Un sello, una similitud de 4 o 5 hombres fuertemente armados que irrumpen. Ese del banco es un centro comercial, dentro de un centro comercial a pleno mediodía. Y con armas largas. Con armas largas. Con armas largas. Eso tiene una configuración que huele a involucramiento de militares o policías, que ha sido la constante en asaltos de esa naturaleza en el país desde hace muchos años. Acuérdense de ese asalto. Debe hacer 12, 14 años. El ya en Abraham Lincoln, al camión de transporte de Vimenca. Sí, se perdió el dinero, hizo el robo, pero ninguno de las personas involucradas sobrevivieron. Todos murieron en prisión. Sí, y además desde el principio se dijo que había militares involucrados
en ese asalto. Bueno, esta es ha sido la última semana de del junio, mes, del primer semestre del año. del primer semestre, se nos fue el primer semestre del año. Y en el ámbito internacional también hubo muchos acontecimientos. El último fue la matanza en un periódico en Anápolis. Sí, eso es la capital del Maryland. estado de Maryland, en los Estados Unidos. Son 5 los muertos. 5 muertos. Y heridos, varios heridos por un pistolero que entró al periódico y disparó, matando a todas esas personas y hiriendo a otros. No se sabía hasta el fin de semana cuál era la motivación. Y el asesinato de un adolescente dominicano en el Bronx movió a Estados Unidos y tuvo una fuerte influencia en la vida dominicana. 8 jóvenes dominicanos, todos dominicanos, que habían emigrado en los primeros años de su vida. Ese país fueron los responsables de esa muerte trágica que los tiene. En 2 días le leyeron sus cargos y tienen la posibilidad de 2 cadenas perpetuas cada uno. En El Salvador, el expresidente Mauricio Funes se dio orden de captura por corrupción y siguen cayendo los mandatarios de la región, particularmente en América Central, que hay más presidentes y expresidentes inculpados, igual que en el Perú y en otros países de la región. Bueno, esta ha sido una semana muy activa para la justicia en Estados Unidos. Por un lado, la Suprema Corte dio respaldo al decreto del presidente Donald Trump que discrimina a los nativos de 5 países musulmanes. Y por otro lado, pues un juez de San Diego dio un plazo para que se dispusiera el reencuentro la reunificación familiar de la familia que habían sido separadas de inmigrantes irregulares en los Estados Unidos. La violencia en todas sus manifestaciones está siendo combatida en toda la región latinoamericana, que tiene altos índices de violencia delincuencial, de violencia estructural, de violencia intrafamiliar y de violencia contra los niños. En el Perú aprovecharon estos días de euforia futbolística y la Federación de Fútbol Peruana junto con UNICEF hizo un bonito video sobre la violencia, condenando, rechazando la violencia contra los niños. Vean ustedes esto, cómo están los niños en una barrera futbolística esperando que se dispare el tiro libre y el futbolista termina dejando de lado la bola porque no puede pasar por encima de la cabeza de esos niños. Muy bonito y muy oportuno que hayan aprovechado la euforia futbolística para combatir la violencia infantil. Vamos a ver ese video. En una improvisada cancha de fútbol, una persona se dispone a rematar un tiro libre, pero tras el primer intento, se le agrega como obstáculo un grupo de niños. El público se arremolina y mientras el ejecutante se dispone a lanzar el disparo, los pequeños salen despavoridos. El lanzador y los espectadores hacen gestos de reprobación y se escuchan comentarios como «son niños, están asustados, si les cae les va a doler, ¿cómo voy a patear y golpearlos?». En el marco del Mundial Rusia 2018, la Federación Peruana de Fútbol y la UNICEF lanzaron en Perú la cruzada Únete a la barrera contra la violencia en favor de la niñez y la adolescencia. UNICEF hace grandes campañas para promover y para educar a la gente y hacer entender las graves repercusiones que tiene la violencia contra los niños y los adolescentes, que las estamos viendo en el día de hoy. Somos los países con más feminicidios, con más violencia a nivel mundial, no solamente en la región. Entonces sí hay necesidad de un cambio. Nosotros somos los que tenemos que alzar la voz y a veces ser parte de esta revolución empieza en casa, simplemente en casa. De acuerdo a la encuesta nacional de Relaciones Sociales de 2015, en promedio 24 de cada 100 menores han sido golpeados de alguna forma. Incluso 2 de cada 100 fueron agredidos con quemaduras, cortes de cuchillo u otras armas. También está la agresión psicológica, la amenaza de expulsarlos de casa o dejarlos sin alimento. Es una campaña de sensibilización que estamos haciendo con la Federación Peruana de Fútbol, muy importante, de sensibilización, de lucha contra la violencia a los niños, niñas y adolescentes en el país. Somos muy orgullosos de podernos sumar con la Federación Peruana de Fútbol en esta batalla que es muy importante para el país.
Con esta campaña se trata de cortar de raíz todo tipo de violencia, evitando que repercuta en el futuro y destacando que la crianza de los hijos se debe hacer con amor y diálogo, sin recurrir a la fuerza física o psicológica. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua. Bueno, la campaña trata, Juan Bolívar, de abordar el tema de la violencia desde los primeros años de la vida de niños y niñas. Cuando uno ve los últimos hechos de delincuencia común que han ocurrido en la República Dominicana, desde el asalto a una joyería hasta la muerte del escolta del alcalde de Santo Domingo Este en las últimas semanas, se da cuenta que aquí los jóvenes en conflicto con la ley o los jóvenes en delito, en la mayoría de los casos tienen 20, 21, 18 años. En el caso del joven que asaltó la joyería tenía 20 años. En el caso de los dos muchachos que tuvieron que ver con la muerte del escolta del alcalde Francisco Peña, también tenían 20 y 21 años. Y uno tiene una población en conflicto con la ley que no pasa de 25 años y que está asociada a los principales hechos de violencia común que se producen en República Dominicana. Esta semana también tuvimos un feminicidio en el que la víctima, una muchacha de 21 años, es asesinada por su pareja regidor y de 49, con una diferencia de edad notoria. Bueno, hay que decir que la violencia ha desbordado la frontera de los dominicanos, porque esta semana en Nueva York fue dramático el asesinato del estudiante de 15 años, Lisandro Guzmán Jr., en el Bronx. Y en España... Y eso fue en España hace poco. Condenaron en España esta semana, condenaron a 4 dominicanos acusados de asesinar y descuartizar a un quinto para extraerle una droga que había transportado. Y hay otro caso dramático. Esta semana en Massachusetts condenaron a otro dominicano a cadena perpetua. Es Jeremías Torres, acusado de un asesinato, de asesinar a otro también. En España recientemente, acuérdense que fue sacudida España por el caso de la dominicana que asesinó a un niño, del que se supone que debería ser una guardiana, y era la compañera del padre de ese niño, y eso sacudió a la sociedad española. Todo eso deja muy mal parada la imagen de los dominicanos en el exterior, y pareciera que ahora nosotros somos los que estamos exportando la violencia a Nueva York, Altagracia. Hasta hace unos años se alegó aquí y había mucha gente que lo juraba como si fuera una... Que estábamos importando delincuencia. Que venía de Nueva York la delincuencia. Y ahora resulta que parece que a Nueva York llega la delincuencia. Pero además pasa que sectores de importancia en la vida nacional que habían estado de espaldas a la situación de delito que está reinando y a la situación de exclusión que está reinando en los barrios, ahora eso se está exportando desde la periferia de los centros urbanos hacia la zona céntrica. El joven que tuvo que ver, el que asesinó a la vendedora de la tienda de la zona colonial, viene de Guarica, ¿no? El joven que asesina al escolta del alcalde de Santo Domingo Oeste viene de una cañada periférica del barrio. Esa delincuencia de los excluidos ya llegó a donde los que no quisieron ver esto. Bueno, hay una realidad, y es que el país va a afrontar en los próximos años un gran desafío para controlar la delincuencia en sentido general y la violencia en particular, porque son dos cosas. La delincuencia pues casi siempre conlleva violencia, pero hay otra violencia que no es delincuencial, como la violencia infantil o intrafamiliar, los feminicidios, la violencia de vecinos que cualquier diferencia la salvan o la dirimen con violencia y con pérdidas de vida. No deja de ser violencia también la forma en que mucha gente conduce y produce muertes en el país a granel casi todos los días en números alarmantes. Hay una situación que tenemos que afrontar y el problema estructural, 22.5%,
casi la cuarta parte de los jóvenes hoy día ni estudian ni trabajan, y eso es un ejército de reserva para la delincuencia de aproximadamente 600.000 personas. El 33% de los jóvenes en edad de producir están desempleados, y eso es otra situación sumamente grave. El crecimiento económico dominicano tiene unas aristas terribles de desigualdad, y hay un efecto de demostración que induce a los de abajo a buscarse la vida o a buscarse fortuna de manera ilegal, como se busca desde arriba, pero la forma de buscarla desde abajo es irrumpiendo con violencia. Para quitarle un celular se mató a un fotógrafo de prensa de origen turco, de nacionalidad turca. De nacionalidad. Esta semana en una población que tiene un alto nivel de turismo, que como es en las terrenas. Sí, ocurrió con un impacto grande porque en el caso de ese fotoreportero turco, en Turquía no hay un ciudadano que no conozca de este caso en relación a República Dominicana, porque el medio de comunicación donde él trabajaba dejó de transmitir el Mundial por esa situación que se produjo en República Dominicana. Así que no hay nadie en Turquía, para los que son muy cuidadosos del turismo, que no sepa que en República Dominicana, en una zona turística, asesinaron a un fotoreportero turco para robarle un celular. Bueno, vamos a ver otro video sobre la violencia intrafamiliar, y ustedes verán cómo se advierte contra lo que es una cultura, donde mucha gente entiende que la vida es así es que me educaron, que no, esa no se denuncia. Es una denuncia dramática contra la cultura de la violencia intrafamiliar. Cualquiera puede ser víctima de violencia intrafamiliar. Tu madre, tu hermano, tu vecina, incluso tú. Abre los ojos. No te quedes callado. Denuncia. Haitianos y dominicanos han descubierto el Cono Sur como un foco de migración. En el caso haitiano, un avión viene todas las semanas al Aeropuerto Internacional de Punta Cana exclusivamente a transportar ciudadanos haitianos que pueden viajar a Chile sin visa.
En el caso dominicano, por lo menos 2 mujeres han muerto tratando de cruzar el desierto entre Bolivia y Chile para establecerse en ese país. Veamos lo que piensa la prensa del Cono Sur respecto a esta migración. Cero en idioma. Cero. Claro. ¿Nunca ha querido aprender alguno? No, he querido aprender, pero... La mayoría de los chilenos no domina ningún idioma extranjero y solo un 9%, según un estudio de trabajando.com, asegura hablar inglés, el idioma que más interés despierta. Ni hablar de las estadísticas de los que hablan otras lenguas como alemán, francés o chino. Pero la llegada de inmigrantes ha provocado un incipiente interés por un idioma que hasta hace 5 años nadie hubiese pensado en aprender. Adivine cuál. Haitiano. ¿Haitiano? Sí. ¿Y por qué? Porque para poder aprender otras cosas, cultura. La llegada de haitianos a nuestro país ha provocado que varios chilenos se interesen por hablar su idioma, el creol, una lengua que mezcla francés con palabras propias. Y no solo particulares se esfuerzan por dominar esta lengua. Instituciones como la Policía de Investigaciones, que a diario debe comunicarse con haitianos, han puesto a su personal a cargo de extranjería a tomar clases de creol para agilizar su atención. El origen de esta iniciativa nace acortar esa brecha, de poder comunicarnos con ellos, darle una mejor atención a nuestros clientes, que son ellos los usuarios, y poder derivarlos, si es necesario, a cualquier otra unidad si así lo requieren. Personal de televisión de Chile, Canal 13. Son estos 31 funcionarios de Talca los que actualmente tomaron estas clases, que las hacen haitianos en conjunto con la Universidad Católica del Maule. Los alumnos ya llevan varios meses y a diario ponen en práctica lo que han aprendido. Ha sido enriquecedor a la vez porque nos podemos comunicar de mejor forma con todos los haitianos que llegan diariamente acá. Las clases por ahora solo se están efectuando en Talca, pero la experiencia luego se pretende llevar a otros cuarteles del país. Pero la PDI no es la única institución que ha tomado esta iniciativa. Hace 2 años, el Servicio de Salud Metropolitano Central también decidió enfrentar el problema idiomático que significaba atender a diario a cientos de haitianos en los diversos centros de salud e instauró clases opcionales de creol. Un petit sang, un petit liquide, oui, operación. Me ofrecieron participar en este curso y yo dije inmediatamente que bueno, porque dentro acá de la urgencia, en el servicio que yo trabajo, es muy importante poder comunicarme con las pacientes haitianas. Nos llegan muchas pacientes haitianas todos los días y es súper difícil comunicarse con las que no hablan español. Hoy en varios centros de salud hay carteles con indicaciones en creol y las funcionarias tienen escrito en sus celulares las palabras básicas para comunicarse en caso de olvido. Palabras, por ejemplo, que a veces llegaban pacientes que hablaban español y les decíamos, oye, ¿me puedes decir cómo se dice embarazada? Y ella te decía y nosotros lo escribíamos y lo poníamos en una lista. Entonces con la siguiente paciente le preguntábamos otra cosa y entre nosotras mismas íbamos armando nuestro propio diccionario. ¿Combien petit tu gagné? No sé. Los haitianos, tras los peruanos y colombianos, son el tercer grupo de extranjeros que más se atienden en la salud pública. Y claro, como no todos dominan el español, es fundamental que las enfermeras puedan comunicarse con los pacientes. El creol es algo súper simple porque no es un idioma muy trabajado, es como un idioma casi callejero. Entonces las palabras son súper pocas y con pocas palabras uno puede armar las frases y comunicarse con las pacientes. Pero ¿qué pasa si de manera particular usted quiere aprender creol? ¿Conocen algunas letras en creol que no existe? ¿Cuál, por ejemplo? La C. La C.
no existe. Sola. Sola no existe. Y siempre Con la H. con la H. En el centro de Santiago, en esta oficina, IVNET cada semana efectúa clases gratuitas a chilenos. ¿La X existe? No existe en ninguna parte en criollo. Por ningún motivo puede agregar una X en criollo. ¿Por qué lo hace? Cada chileno que enseñamos el idioma, estamos ayudando a por lo menos a 10 haitianos. No de. ¿Cierto? ¿Sí? Y tenemos ¿cuál letra sí? IVNET es conocido porque escribió un diccionario de creol español que se apronta a publicar y que de manera inédita incluye chilenismos que él mismo fue recopilando y cuyo vasto conocimiento nos mostró hace unos días. ¿Cachai? ¿Tú compran? En haitiano, ¿sí? La palabra caleta. ¿Sí? ¿De que hay caleta de gente, tú dices? Sí. Caleta de gente, sí. Un pilmun. Perro muerto. Waleu papi. ¿Cómo se dice? Waleu papi. Waleu papi. Mijita rica. Beltifi. Belsifón. Beltifon. Belfón. Pero volvamos a las clases para chilenos. Muy sentí, muy mal. La fuerza de la T. Se siente mal. Ajá, muy sentí, pero Los motivos para aprender creol de estos alumnos son variados, aunque la mayoría lo hace porque en su trabajo interactúa con haitianos, pero el caso de Ana Catalán es distinto. ¿Cómo se conocieron? Por internet, es lo típico, sí, por internet. Nos conocimos un día acá, en la Plaza de Armas, y empezamos a salir. Su pololo es haitiano y ella tiene la inquietud de aprender creol para entender el idioma de su pareja. ¿Cómo se porta ella? Bien. ¿Bien? Muy mandona los chilenos, ¿no? Di la verdad nomás. Saber cómo tratan las chilenas y la música. ¿Se porta bien él o no? Sí, se porta bien, bastante bien. Sí, más le vale. Se conocieron de casualidad hace 2 años y ambos ya viven juntos. Él habla español, pero ella sueña con comunicarse con él en creol y tal vez en el idioma nativo de él, decirle que lo ama. Son chilenos bilingües o que van camino a eso, los primeros que han decidido aprender creol, todos inspirados por la última llegada de inmigrantes que arribó a nuestro país. Bueno, se acaba el tiempo para la ley de partidos. Esta semana, creo que el día 5, el jueves. El jueves termina el plazo. El plazo para la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que estudia el proyecto de ley de partido, igual que están estudiando el otro, el de ley del régimen electoral. Pero para esta se acaba el tiempo y no hay acuerdo. Hasta ahora no se ha evidenciado, aunque hay gente que sí mantiene el optimismo de que va a ser aprobada la ley. Unos creen que la van a aprobar prescindiendo del asunto del padrón, si abierto o cerrado, y otros que creen que van a imponer el padrón abierto, por lo menos para que se quede en la ley que los partidos pueden utilizar el padrón abierto, lo que en principio parecería una cosa inocua, pero en definitiva el problema es que 11 partidos de oposición desde enero 26 entregaron a la Comisión Bicameral una posición que han sustentado y que ratificaron en la víspera de que se conociera la última propuesta del presidente Danilo Medina. Y es cuando se refieren a las elecciones primarias, dice, pues, primero que cada partido podrá decidir el método de elección de sus candidaturas internas o a cargo de elección popular de acuerdo con lo establecido por sus propios estatutos y de acuerdo con la ley. Y entonces dice a continuación que las primarias o cualquier método escogido por los partidos deberán ser voluntarias, simultáneas, vinculantes con el padrón de cada partido y supervisadas con apoyo logístico por la Junta Central Electoral. Bueno, es que el conflicto es casi exclusivamente el conflicto interno del Partido de la Liberación Dominicana. Sí. O sea, los otros partidos todos están de acuerdo en una posición. El tema es que en el PLD ni siquiera eso.
Sí. En el PLD ni siquiera eso, porque los seguidores de Leonel Fernández entienden que la sola posibilidad de que dejen abierta a los partidos a escoger su método, si dejan la palabra primaria abierta, los barre. Bueno, y los danilistas quieren que sea una ley, que se lo establezca, porque por otro lado, el estatuto interno del PLD dice que ellos son los militantes los que cogen sus candidatos, y entonces, aunque la ley diga que pudieran escoger el abierto, si no es obligatorio para todos, entonces tienen que modificar los estatutos, pero ellos prefieren que una ley le dé ese amparo para tener una argumentación de más fuerza al interior del PLD. Es la lucha entre danilistas y leonelistas por el control de ese partido, y han proliferado los últimos. Esta semana se conocieron, bueno, había uno que ya se había visto antes, pero hay dos videos o dos promociones de la reelección del presidente Danilo Medina en las redes esta semana. Vamos a verlas y entonces continuamos viendo las implicaciones que tiene en este momento la discusión de la ley de partidos. Los hemos mirado a los ojos, los hemos escuchado desde el corazón, porque sabemos que escuchar su lucha individual y sus necesidades es la única manera de asegurar que realmente estemos gobernando con el oído en el corazón del pueblo y nunca nos desviaremos de sus latidos. Así hemos sumado pacíficamente las voluntades de millones de hombres y mujeres, trabajando 7 días a la semana, y así seguiremos. Nuevamente, siempre con la gente. Sí, pero están cortados. El otro video que vamos a ver a continuación también es la misma manufactura. Es la misma tónica. Y hay que ver que son videos profesionales. Sí, claro. No es que muchachos que han subido a las redes una cosa ahí, son videos profesionales. Vamos a ver el otro. Honestamente, humildemente, inteligentemente, laboriosamente, firmemente, sabiamente, definitivamente, hábilmente, eficientemente, correctamente, persistentemente, sinceramente, definitivamente, Danilo, presidente. Si ustedes asocian el ente, se van a dar cuenta que es presidente 20. No hay que ser de la NASA para eso, ¿verdad? Sí. Entonces, todas estas mentes, Danilo 2020. Es obviamente que también que el carro de la reelección está encendido y que nada más hay un problemita. La reforma de la Constitución. Y ahí está el problema, es que el padrón abierto pudiera abrir, dicen que puede abrir un espacio para una especie de plebiscito de que el presidente se inscriba como precandidato, aun cuando no hayan modificado la Constitución, pero como precandidato, y entonces arrolle con todo el poder del Estado a Leonel, y entonces ante la militancia del partido se va a aducir que eso fue un plebiscito nacional, por eso que quieren que sea abierto para que pueda votar que mucha gente pueda votar. Gente del pueblo. Porque hay quienes piensan también que si la maquinaria del PLD, del gobierno, controla el comité central, el comité político y muchas instancias del PLD, no hay razón para que no puedan también influir en la militancia del PLD para ganarle a Leonel Fernández. Pero el problema es quién le va a ganar a Leonel. Y entonces se dice que, bueno, uno de esos que suenan por ahí alternativos no le ganan dentro del PLD, pero le gana afuera con los PLDistas y los de afuera también le gana o le gana el Estado. Y ahí está el drama, el Estado puede influir y ganar, y entonces después de eso pues se dice, si es Danilo el que va de precandidato, se puede decir que ya es un hecho cumplido a los PLDistas y que lo único que queda es afrontar la realidad de que el pueblo pidió que cambiaran la Constitución
y ahí viene la reelección. Bueno, eso es, hay quienes dicen, con los fondos del presupuesto, hay interpretaciones Juan Poli, jurídicas de que no se podría inscribir ni siquiera de precandidato, y otros dicen que sí, que lo que no puede ser es candidato, pero precandidato en un partido puede ser. Nosotros tenemos un grupo de constitucionalistas que encuentran espacio para todo. Nosotros tenemos un grupo de constitucionalistas, pregúntale al procurador. Pero claro, lo primero es que entonces arrollar, conseguir los votos de Leonel y entonces ver cómo modifican la Constitución para entonces poderlo inscribir como candidato. Esa es la teoría, porque en la práctica hay mucha gente que cree que esta vez la reelección tiene muchas dificultades, muchos tropiezos, muchos obstáculos. Bueno, y en la ley de partido no se ha podido porque el conflicto entre reeleccionistas y leonelistas está al rojo vivo. El no pasar la ley de partido implica la certeza de que no se va a pasar una reforma constitucional tal cual, y que las 2/3 partes que se necesitan para una convocatoria tampoco es posible. Sí, y ninguna ley. Bueno, en los 11 partidos de la oposición han estado insistiendo últimamente, y desde que entregaron este documento en enero a la comisión bicameral, han insistido en que lo que corresponde, lo más importante es la ley del régimen electoral, o sea, la que rige las elecciones. Ellos están privilegiando eso, preferirían que se centrara la atención en eso. Y en esta propuesta que está editada en este folleto, ellos presentan una buena cantidad de reformas a la ley, al régimen electoral, muchísimo más que lo que hay para la ley de partidos. Y en la del régimen electoral en total hay una veintena de propuestas, y en la de la ley de partido apenas creo que unos 8 o 9 propuestas, de 18 por un lado, y en la ley de partido hay 7 propuestas nada más. Es decir, ellos han privilegiado la ley del régimen electoral, pero sin duda que la mayoría de las reformas que se han debatido durante más de 20 años están contenidas en ese documento que firmaron no solo el PRM, sino el Partido Reformista Social Cristiano, Partido Alianza País, Partido Dominicano por el Cambio, Partido Humanista Dominicano, el Frente Amplio, Fuerza Nacional Progresista, Alianza por la Democracia, Partido Revolucionario Socialdemócrata, Opción Democrática y Partido Socialista Cristiano. El asunto es que ellos se han negado a respaldar la posición de Danilo Medina y han insistido en que si es padrón, tiene que ser el padrón de cada partido lo que rija la primaria. Y están dispuestos a mantenerse firme la mayoría de esos partidos, entonces han tenido que, para salvar esa mayoría, algunos que habían considerado una alternativa han tenido que acatar, que reencauzarse y retomar estos que se llama propuestas desde la oposición, fechada el 26 de enero del 2018. Bueno, pues Altagracia, eso es lo que hay. Se va a la legislatura también. La legislatura termina el ahora 26, en este mes que acaba de comenzar hoy. El 26 es muy poco probable que se produzca algún tipo de cambio, más allá que los propios PLDistas lleguen a un acuerdo de lo que sea que le competa a ellos. El otro asunto que viene próximamente, que estará en la pendiente de todo el país, es el asunto del proceso de instrucción sobre las acusaciones sobre el caso Odebrecht, ratificado el juez Francisco Ortega. Le ha caído el más joven de los jueces de la Suprema Corte, le ha caído esa tremenda responsabilidad encima. Y parece que muchos otros evadían eso, y entonces se lo pegaron a él, que había sido ya partícipe en la primera fase del proceso. Bueno, de esta manera vamos a despedir esta emisión de Jornada Extra, convocándolos para el próximo domingo a la misma hora. Aquí nos juntamos. Muchas gracias por la compañía de esta noche.